Ya está grabando. Bueno, entonces hoy nos compete empezar a ver algo que se llama hipótesis del mundo RNA. Recuerden, estamos viendo todo el tema de genética y pues tenemos siempre que remontarnos a un origen para tratar de pues darle respuestas a muchos interrogantes que nosotros tenemos. Y pues también para no descuidar uno de nuestros desempeños procedimentales, pues que voy a leerlo de forma literal, formulo hipótesis con base en los conocimientos cotidianos, teorías y modelos científicos. Pues resulta que este es un modelo científico para entender pues cómo de la RNA, ADN y bueno, todos los organismos que hoy por hoy conocemos. Indicador básico, nuestro indicador básico procedimental dice reconoce las teorías y modelos científicos que se involucran en una situación que pues particularmente hoy es entender cómo pues surgió el ARN y el ADN, esas biomoléculas que sirven para la transmisión genética. Y el objetivo de la clase, por supuesto, va a ser en qué consiste pues esa hipótesis. Acuérdense, es una hipótesis, no indica que así fue como ocurrió, no tenemos la certeza de cómo ocurrió, si fueron alienígenas los que vinieron a dejar ese material genético, no sabemos si fue un soplo de algún ser superior, no sabemos, pero desde la biología con pruebas pues que muchos científicos y colegas han hecho, tenemos esta hipótesis. Pero bueno, otra vez empezamos con el tema de las preguntas. Acuérdense que la ciencia nace de preguntas, de estar aburrido y demás. Empecemos a ver qué es la vida. Uno empieza a verse al espejo como la tarea que les había dejado en en la primera sesión que tuvimos. Mírense a un espejo, mírense a los ojos y empiecen a preguntarse qué es la vida. Es decir, yo como sé, pues que tengo una vida, que este contenedor de muchos tejidos, de muchas células, pues efectivamente pues tiene vida. ¿Sí? Porque yo podría estar siendo perfectamente similar a un virus y no lo sé, o podría ser la célula de algún otro ser, pues que también tiene un conjunto de células, no lo sé, pero uno siempre se va a preguntar eso en algún punto de su historia evolutiva, ¿qué es la vida? ¿Mm? Que ya lo veremos más adelantico. Pero también uno frente a ese espejo, no para invocar a Bloody Mary, sino tratar de resolver estos interrogantes, uno dice, pero venga, uno realmente sí está vivo. Es decir, yo cómo sé que estoy vivo, porque pues yo por ahí en filosofía he escuchado de que los sentidos nos engañan y bueno, pues sí, eso es cierto. Recuerden que la luz del sol que uno está viendo dejó de existir hace 8 minutos y 19 segundos, pues en ese largo viaje que hace la luz del sol, aquí está la Tierra. Entonces, teniendo en cuenta esa premisa, uno dice, pero hermano, ¿yo cómo sé que estoy vivo o viva? ¿Me pellizco? Ah, sí, siento dolor. Uy, no. Un momentico, porque es que yo sé que el dolor se produce por ese estímulo fuerte que estoy generando sobre mi piel y eso es transmitido por un impulso eléctrico, pero eso realmente como que no me dice si estoy vivo. Dios, ¿qué hago? Y uno se pregunta, pues eso básicamente, ¿no? ¿Cómo sé que estoy vivo? Pues bueno, vamos más atrás. Pero también surgen este tipo de preguntas en el cumpleaños de uno, ¿no? A mí no me gusta cumplir años en lo personal. Pero bueno, dice la pregunta, ¿el cumpleaños es un año más de vida o un año menos de vida? Pues bueno, la respuesta es que para mí, siento que son ambas al tiempo, ¿no? Porque pues sí, es un año menos de vida, uno no sabe cuándo va a llegar el momento de dejar de estar vivo, pero también es un año más de vida, ¿no? Para mí esa sería la respuesta, pero esas preguntas son las que cuando uno se va a dormir, que siente que tiene sueño, preciso le aparece. Dios mío, no pudieron aparecer en otro momento del día, solo cuando nos vamos a dormir. Pero bueno, eh, es como una explicación de los memes de biología, ¿no? Dice, los memes de biología ni siquiera son graciosos. Es que no deben ser graciosos, deben ser difíciles de entender. Por eso pongo muy poquitos memes de biología, pero bueno, ustedes son muy inteligentes y creo que los entendieron todos. Bueno, vayamos al tema. ¿Qué pasa? Que para entender cómo sé yo que estoy vivo o que estoy viva, pues uno tiene que ser muy reduccionista, o sea, ir a lo más chiquitico, que más chiquitico que la célula, pues va a ser esa información genética. Y esta es una foto real de lo que vendría siendo el ADN. ¿Por qué yo les pongo estas fotos, chicas y chicos? Porque es que los esquemas que uno ve todos bonitos en los libros,
¿Se acuerdan que está súper bien dibujada pues ese esqueleto de azúcar fosfato y las bases nitrogenadas en colorcitos y está toda esta cadena? Pues vean que en la realidad no es tan así, o sea, esos esquemas se crearon precisamente para entender este hilo, bueno, ese palo que está ahí, que no es más que pues el ADN a forma de cadena. Acá está pues en un mayor aumento y ustedes pueden ver, ahí voy a rayar en rojito, cómo se conjugan esas bases nitrogenadas. Obviamente, como esta foto está en 2D, nosotros vemos como si fuese una escalerita, pero resulta que pues si uno toma una foto 3D va a ver esa cadeneta típica del ADN. Lo mismo va a ser el ARN, vea esta belleza. Aquí estamos justo en un ribosoma, así en términos generales. Y en lo que voy a rayar en rojo, todo este filamento que se expande pues por todo ese ribosoma, por todo ese centro de traducción y transcripción, pues es el ADN. Pero vean que el ARN tiene una forma como más particular. Vea aquí la parte que yo les mencionaba la vez pasada, que son los centros de control de transcripción. Tranquilos, eso suena complicado, pero cuando la otra semana, sí, la otra sesión empecemos a ver traducción, lo vamos a entender más. Pero yo por ahora quiero que chequen estas bolitas, por así decirlo, que estoy subrayando aquí, y esas van a ser los centros de inicio o de stop, pues de la traducción y transcripción del ARN. Esto es una foto real de cómo ocurre esa vaina. Y lo que está saliendo en esta colita que yo estoy pues acá subrayando en rojo, es una proteína específica para una cosa que pues no sabemos, supongamos que es para producir jugos gástricos. Ese polipéptido que sale aquí, pues tiene que salir necesariamente de la célula, pero antes de salir acuérdense que tiene que ir al aparato de Golgi y después al medio celular, pues para que se convierta en ácido y demás. Bueno, básicamente y de forma resumida, para no tener que leer un montón de libros y entender pues esta hipótesis del mundo de ARN, yo lo colapsé o más bien lo resumí pues en esta imagen que ustedes checan aquí. De forma muy resumida voy a decirles cómo se rumora que ocurrió pues ese desarrollo de la ARN y ADN y bueno, todo eso. Resulta que, pues ustedes saben que hace mucho tiempo atrás, 4.500 millones de años atrás, pues estaba nuestra Tierra primitiva, si es que así se le puede decir, que después tuvo el colapso con ese protoplaneta que era igual a Marte y pues por el tema de atracción, voy a rayar acá, por el tema de atracción de su centro pues gravitacional de la Tierra, atrajo ese planeta. Obvio que no fue así como cuando uno juega canicas, que ¡pua! De pronto pega de un momento a otro, no, pues fue muy despacitico, así como a paso muy tortuga, paso muy babosa y bueno, en fin, pero pues tuvo el colapso y de esos choques pues surgió la luna y bla, bla, bla. Bueno, cuando esa Tierra se enfrió, entre comillas, porque pues se enfrió como unos miles de grados, pero igual eso estaba hot, súper candente, súper tendencia, pues resulta que teníamos un océano primitivo en donde habían unas cosas que eran como unas chimeneas, se llaman fosetas hidrotermales, y resulta que pues ahí habían unos compuestos o unos elementos químicos importantes, estaba la presión de esa temperatura y además pues ese medio súper agreste y pues ustedes recordarán el tema de química, de las reacciones químicas, de la capacidad que tienen elementos de formar moléculas, moléculas compuestos, compuestos, bla, bla, bla. Y pues en resumen se formaron unos compuestos orgánicos básicos, ¿m? Pero no descuiden que pues también otros inorgánicos que pues esos nos sirvieron para empezar a consolidar este tema. Y se rumora que de esos compuestos orgánicos básicos, recuerden unos aminoácidos muy sencillitos pero estables, pues empezó a surgir el ARN. En una pregunta del quiz decía, ¿qué vino primero, el ARN o las proteínas? Pues resulta que primero vino el ARN necesariamente, porque resulta que el ARN pues tiene la capacidad pues, crear esas proteínas que pues ya más adelante lo veremos a detalle. ¿Mm? Pero aquí ocurre una ruptura importantísima, porque si ustedes checan, voy a subrayar en moradito o bueno, en azul. Vea la línea que cogió el ARN hasta llegar a los coacervados y vea la línea diferente que cogió el virus. ¿Qué pasa? Que se rumora, recuerden, que del ARN, de un pedacito de ARN, empezaron a surgir los virus, ¿sí?
O sea, un pedacito que pues, de pronto tenía unas bases nitrogenadas específicas que empezaron a llamar, por así decirlo, más elementos para crear una armadura, para forjar una armadura y poder sobrevivir a, pues, a ese océano tan ácido, porque acuérdense que había compuestos sulfurados, habían metano, bueno, todos esos compuestos de carbono muy fuertes que ustedes conocen. Entonces, pues ese ADN que empezó a forjar su armadura en medio pues de esa hostilidad y bueno, se rumora que así surgieron los virus, pero dicen que el virus no se iba a quedar atrás. Es decir, el virus tenía que pues sobrevivir, o bueno, los varios tipos de virus que pues divergieron de ese virus ancestral. Y entonces hay algo pues en biología que uno lo deja como en shock y hay una hipótesis que dice que los virus crearon el ADN como invención para poder infectar a otros organismos procarióticos pues ancestrales. Entonces, esa hipótesis dice eso, que este virus tuvo la capacidad de crear el ADN, que lo botó por allá afuera, para que esos pues, organismos procarióticos muy nuevos lo asimilaran y ya cuando estuvieran súper felices ahí con su ARN o con su iPhone, pues, ¡pum!, llegaron ahí y le dijeron como, bueno, pase el bicho. Y no solo le dijeron pase el bicho, sino fabríqueme más de nosotros. Lo apuñalaron, ¿sí? Le dieron su chuzón y pues empezó a inyectar ese ARN para alterar la información y que produjera miles y miles de copias hasta el cansancio, hasta que ese organismo procariótico dijera como, ya basta, estoy harta, me haré la suicidación y bueno, sacaron muchas o múltiples copias pues, de esos virus. Entonces, en resumen, pues esa es una teoría que está sobre la mesa, que los virus fabricaron ese ADN como forma de poder reproducirse, porque recuerden esos conceptos básicos, un virus necesita necesariamente de otro organismo celular, bien sea procariótico o eucariótico, para poder sobrevivir. Ahora, ¿qué pasa? Que ese ADN que pues empezó a botar así el virus como si fueran anzuelos para pescar por todos lados, para que esos organismos empezaran a tomarlos, pues uno de los que lo tomaron fueron estos, no son organismos, por favor no se vayan a confundir, sino estos compuestos lipídicos, ¿sí? Que les llamaron coacervados. ¿Sí? No se puede hablar de organismo todavía porque los coacervados fueron como parches, como grupitos, como asociaciones, como roscas, ¿sí? Que se empezaron a formar así, como se los estoy dibujando, en bolitas. ¿Sí? Eran bolitas lipídicas. Acuérdense que cuando hablo de lípidos hablo de una forma vulgar de grasas. Y pues bueno, ese parche de grasa iba por ahí como ¡ah! Un iPhone. Bueno, ese iPhone era el ARN, perdón, el ADN que había soltado ese virus. Entonces, pues claro, si uno se encuentra un iPhone, bueno, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero supongamos que un iPhone y se lo metió de uno al bolsillo, ¿sí? Y entonces, pues esa es una de las hipótesis que se tiene para explicar cómo el ADN llegó hasta dentro de una membrana que se estaba consolidando. ¿Y por qué es válido aceptar el tema de los coacervados? Porque resulta que si uno hace un experimento de laboratorio para recrear esa atmósfera primitiva, al final, si uno hace muchas técnicas pues, de rastreo de esos componentes, se va a encontrar con los coacervados. No son organismos, son, acuérdense, parches o grupitos de lípidos que conforman una membrana. Para que me entiendan, octavo podría venir siendo un coacervado, noveno otro coacervado, y bueno, supongamos que yo soy el ARN, y entonces como soy su tutor, pues yo solo voy a estar ahí dentro de ustedes, dentro de ese parche de coacervados que son ustedes, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasó? Que pues ese coacervado ya tenía ese iPhone, pero pues muy serpa, muy goloso, se encontró con el ARN y dijo, tú ahí solito, yo aquí con ADN, tú y yo ADN, piénsalo. Entonces, pues claro, el ARN no, ni corto ni perezoso, dijo como, bueno, vamos, poséeme. Y entonces, pues ese ARN se juntó dentro de esos coacervados para ser súper amigos, el ADN con el ARN, ¿sí? Y una proyección interna de esos lípidos, pues conformó la membrana nuclear. Algo así, pues dicen que fue como pasó. ¿Mm? Y después de que se consolidó, ojo, esa membrana nuclear y esa membrana celular, con todas las características que pues ya les he mencionado, nace un procariota que se llama Luca. Acuérdense, como la Luca, la pasta, la Moni, las Villegas, la Lana,
las ligas, los puntos, bueno, en fin, pero no es Luca de plata, sino significa último ancestro común universal. Recuerden, primero fue un procariota, o sea que pues, pertenece a las bacterias necesariamente, y acá se divergió a otro que se llama leca. Acuérdense con E, no loca, sino leca, que significa el último ancestro común eucariótico. Recuerden conceptos creo que de sexto, eucariota, toda célula que tenga núcleo, procariota es células que no tengan núcleo y tengan el ADN disperso pues por toda su integridad. ¿Sí? Y entonces este LECA es pues el precursor de nuestra vida. Ojo, recuerden que no fue uno solo, o sea, acá pues nos toca mencionar a uno solito porque no podemos poner todos esos millones de LECAs que habían por allí. Solo podemos poner uno, el LECA. ¿Sí? De ahí nacen y divergen todos los reinos de la vida que nosotros conocemos actualmente, que reitero, son 7 actualmente. En la época de nuestros papás y mamás solo habían como que 3, animal, vegetal y mineral. Bueno, y pues también estará Luca, que pues va a originar a las arqueas, acuérdense de las arqueas y bacterias y demás. Y los virus, esos están por allá lejos haciendo de las suyas, pues que recuerden no se consideran vivos, pero uno dice, venga, pero es que este tipo tiene una actitud respecto a un organismo vivo. Bueno, eso sigue en debate. Y bueno, básicamente fue así como ocurrió la consolidación de unos compuestos orgánicos básicos que se formaron por allá en ese océano primitivo y bueno, pues tenemos a nuestros precursores de vida, que bueno, pues gracias a ellos estamos hoy aquí en cuarentena. No me interesa. Y bueno, pues ¿qué vino primero? ¿El ARN o las proteínas? Como les mencionaba ahorita, primero vino el ARN porque pues este es el que tiene la capacidad, como dice acá, de sintetizar mediante un proceso que se llama polimerización, que vamos a ver la próxima clase. Suena feo, suena como complicado, pero es más fácil de lo que parece, ¿vale? Entonces, por esa polimerización, pues básicamente va a tener la habilidad de producir una proteína, ¿sí? Es muy berraco que una proteína se produzca sin algo que la sintetice o que la catabolice o que la anabolice o la metabolice. Bueno, en fin. Bueno, se puede lograr, obvio que sí, ¿sí? Pero pues el ARN se necesita necesariamente para producir proteínas que fueron importantes pues para darle un buen paso a la vida. ¿Mm? Y pues este ARN se formó en una etapa anterior a la evolución, por supuesto, porque aquí no teníamos ni LUCA ni LECA. ¿Sí? Esos organismos precursores de vida. ¿Mm? Y bueno, pues recuerden que ese origen del ADN pues va a estar asociado como al desarrollo de unos rasgos de unos individuos que pues el otro año, ojalá esté con ustedes, pues conoceremos más a detalle, que va a ser muy chido, vamos a conocer animales muy, muy chéveres. Y bueno, acá tenemos al monstruico de Monster Inc., porque es que uno queda así, uno dice, pero hermano, o sea, de todo lo que yo sé de biología, desde transición hasta octavo, esto me da un vuelco a mis conceptos, pero de todas formas, pues creo que entiendo al menos cómo se consolidó pues la vida. Y bueno, en conclusión, ¿qué pasó? Pues que primero, ay, esperen, ¿qué fue lo que ocurrió acá? Ya. En conclusión, pues bueno, primero vino el ARN necesariamente de lo que se sabe, ojo, de lo que se sabe porque es muy difícil tratar de determinar qué ocurrió pues en ese entonces, ¿sí? Pero ¿qué se sabe? Pues que en esa atmósfera primitiva, pues en esos vestigios iniciales de la vida, este ARN pues siempre ha tenido la capacidad de almacenar esa información genética, pero no solo eso, o sea, él es un crack, no solo va a tener esa capacidad, sino también va a actuar como un catabolizador de esas reacciones químicas necesarias para producir proteínas, pues que en ese momento fueron importantes y que actualmente se producen para una función en especial. Supongamos nuestro ARN o el que ustedes tienen ahí pues en sus células cerebrales está actuando en este momento para que pues esas células gliales que ustedes tienen alrededor de sus axones produzcan más mielina y puedan grabar pues esta información de forma eficiente. Si es que se la puede grabar uno porque pues bueno, hay que repasar varias veces, eso nos pasa a todos, no hay problema por eso, ¿sí? Y bueno, pues, ¿qué pasa? Que después de la formación del ARN viene el ADN, acuérdense de esta hipótesis de los virus, y es que el ADN tiene una ventaja, y es que químicamente es más estable porque pues vamos a tener a lado y lado esqueletos de azúcar fosfato y no solo eso,
sino que vamos a tener súper enlazados esas bases nitrógenas con los puentes de hidrógenos, ¿sí? Y pues por eso va a ser más estable. ¿Y cuál es la ventaja? Que si yo tengo dos cadenitas con esas bases emparejadas, pues voy a tener la capacidad de tener genomas mucho más largos y eso pues eventualmente, ¿qué produce? Organismos más complejos como lo somos nosotros y como también lo puede ser una anaconda, como lo puede ser un copetón, como puede ser esa hormiguita microscópica que pues uno a veces ve en la cocina, bueno, los que vivimos cerca de veredas y demás. Y bueno, acá tienen el esquema de ARN y pues el del ADN como para recordar. Acuérdense que no se ve así tan chéverito, tan entendible en la realidad, ¿sí? ¿Qué más se dice? Que pues, ay, esperen, que esos virus pudieron llegar a crear el ADN como un mecanismo pues para poder invadir a otros organismos como ya les había mencionado, porque así se rumora que pasó y pues actualmente sigue pasando, como está pasando con nuestro tan odiado causante de la pandemia. Y estos virus, no olviden que tienen unos genomas increíbles, o sea, dígame quién me hace eso. Y además otra cosa, los virus son ese ejemplo que uno toma para decir, mijito, en la biología no existen leyes, duélale a quien le duela, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Estos virus pues van a tener ADN y ARN, pero ojo, porque en el ADN, acuérdense que nosotros tenemos adenina emparejada con timina, gracias a esos puentes de hidrógeno, vamos a tener citosina emparejada también por los puentes de hidrógeno con la guanina, pero el virus dice como, yo no quiero ser igual al resto, no, yo voy a utilizar en mi ADN en vez de timina, pues uracilo. ¿Y a mí quién me va a decir algo? Nadie. Imagínense, pues estos virus tienen la capacidad de en el ADN poner un uracilo. Por eso en biología no hay leyes, porque acuérdense cuando yo les decía, necesariamente la adenina tiene que ir con una timina cuando hablamos de adenina. Aquí ustedes pueden checar que en el genoma de estos virus, ellos dicen, no, yo lo que quiero es un uracilo y ya, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa? Pues que eso les va a conferir una capacidad rápida de mutación, que pues es lo que está pasando ahorita con las nuevas cepas de coronavirus que pues están surgiendo y con las cepas de virus, perdón, de gripas quiebrahuesos que a veces pues nos dan. Y bueno, ¿qué pasa? Una conclusión muy general. No se sabe con certeza, como les había mencionado, cómo surgió el ADN, ¿sí? Y nosotros como científicos no podemos basarnos en las ventajas del ADN porque literal sería como esta frase. Es como decir que los dinosaurios desarrollaron plumas porque sabían que se convertirían en pájaros. No, es que aquí nadie, ninguna especie sabe qué ventajas a futuro pues va a tener respecto a unos caracteres morfológicos. Es más, ustedes se estarán preguntando en estos momentos, pero profesor, ¿quién iba a saber que como humanos íbamos a evolucionar? ¿Por qué no fueron las aves las que nos crían para pues hacer pavos y pollos en Navidad? ¿Por qué no fueron ellas? Como me decía Santi cuando nos conocimos la primera vez como curso, creo que fue Santi o Richie, creo que fue Santi, y me decía, bueno, pero ¿qué hubiera pasado si ese pez que estaba en un medio acuático, que después evolucionó a un anfibio, pisó tierra y bueno, dio origen a la gran cantidad de vertebrados que tenemos? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido el pez o que no hubiera desarrollado en ese punto específico donde se dice que fue si uno en otro? Bueno, eso no lo sabemos. Pero lo que sabemos con certeza desde la evolución es que la evolución actúa al azar, ¿sí? Tienen que haber unas condiciones especiales que interactúen con esa información genética para que haya un proceso evolutivo. Y gracias pues al entendimiento que tenemos sobre esos procesos, le podemos dar respuesta un poquitín a estas preguntas iniciales que nosotros pusimos en este inicio de la presentación. ¿Qué es la vida? ¿Cómo sé que estoy vivo? ¿Por qué estoy vivo? ¿Vale? Y bueno, pues créditos especiales aquí a Charles Darwin, por supuesto, a Richard Dawkins también y a Theodosius Domzhansky, que pues son como los cracks de la biología evolutiva. Si alguien está interesado en leer estos bichos, les puedo pasar mucha información para que pues exploten sus cerebros. Bueno, hemos terminado esta sesión. Pararé mi grabación. Uy, rimo y todo. Y bueno, daremos espacio para pues nuestras